Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Mm, Lamento un poco la demora. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar lo que son el ordenamiento de proyectos, o como en alguna bibliografía eh, coloca el ranking de proyectos y la selección de alternativas de cuando tenemos una cartera de proyectos y elegir óptimamente cuál es el mejor eh, proyecto para nosotros, ¿no? En esta parte, bueno, ya hemos visto la parte de los flujos de fondos, hemos visto ya los coeficientes de evaluación de los proyectos. Ahora, ya con todo ese conocimiento previo, podemos comenzar ya a hablar de los criterios para el orden de los proyectos. Bien, bueno, hablando un poco sobre lo que es el ranking de proyectos, que es no obviamente otro término para eh, hablar sobre el ordenamiento de proyectos. En este tema, se analiza cómo establecer, teniendo una cierta cartera de proyectos factibles de realizar, un orden que indique cuáles son más convenientes de ejecutar o bien cuáles se deben llevar a cabo en primer lugar, ¿no? Entonces, la necesidad o utilizar o la utilidad, ¿no?, de establecer el ranking de proyectos dependerá de las limitaciones financieras de la entidad, ausencia o presencia de un racionamiento de capital, ¿no? Y del grado de dependencia que puedan tener los proyectos incluidos. Además, depende del horizonte del inversionista en cuanto a disponibilidad de fondos y proyectos rentables, ¿no? Entonces, esos son algunas consideraciones importantes por las cuales se realiza un ranking de proyectos, ¿no? Puede depender, uno, de las limitaciones financieras, es decir, del presupuesto que se tiene, para ver si estamos en un escenario de una ausencia o con racionamiento de capital, y también de la dependencia, del grado de dependencia que tienen los proyectos que vamos a elegir. Bueno, ¿cuál es la guía para el ordenamiento de proyectos? Los proyectos pueden ser independientes o interdependientes, ¿no? Y esto va a ir de acuerdo con el grado en que la ejecución de uno afecte los beneficios o de pronto los costos del otro. A continuación, bueno, vamos a proponer una serie de pautas para el ordenamiento de proyectos, suponiendo primero que no hay restricción de capital, ¿no?, y posteriormente limitando el monto de capital disponible. Bien, cuando hablamos de un ordenamiento de proyectos sin restricción de capital, bueno, un supuesto, bueno, aquí cuando hablamos de este tipo de ordenamiento, no tratamos, por si acaso, ojo que un supuesto poco realista es pensar que un inversionista no tiene restricción de capital, ¿no? Es algo ilógico, todos cuentan con un monto fijo de inversión, ¿no? Pero cuando se plantea este escenario de sin restricción de capital, cuando se plantea esto, no significa que los recursos sean ilimitados, ¿no? Sino que los existentes, los recursos que existen, están por encima de los requeridos para ejecutar los proyectos disponibles, ¿no? Entonces, están muy por encima, entonces no hay necesidad mucho de hablar si se cuenta o no con el capital de inversión para financiar los proyectos, ¿no? Es en ese escenario nosotros hablamos cuando decimos un ordenamiento de proyectos sin restricción de capital. Ahora, para el otro caso, bueno, el ordenamiento sin restricción de capital eh, es un procedimiento que permite entender los efectos de las distintas relaciones entre proyectos sobre la rentabilidad final obtenida por un inversionista, ¿no? Y bueno, aquí el criterio, cuando hablamos de un escenario sin restricción de capital, pues es guiarnos por el valor actual neto de cada proyecto, ¿no? Y vamos a elegir los proyectos que tengan el van más alto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de un ordenamiento de proyectos, pero en un escenario que tiene y que cuenta con restricción de capital? Bueno, cuando existen restricciones de capital, se aplican las siguientes estrategias de ordenamiento. Primero, se definen las posibles combinaciones de proyectos que son factibles de realizar y se selecciona aquella combinación cuyo BPN sea el mayor, ¿no? Cuando hablamos de BPN, cuidado que piensen que es algo fuera del otro mundo, es el valor presente neto, ¿no? Es el sinónimo del valor actual neto. Estamos hablando del VAN, ¿no? Valor presente neto o valor actual neto. Eso va a diferir de acuerdo a la bibliografía que se utilice, ¿no?
ambos términos indican lo mismo. Entonces, ahí es lo primero que tenemos que hacer, es hacer una combinación de proyectos y ver cuál es el que tiene el BAN mayor, ¿no? Con los demás proyectos y con las combinaciones escogidas entre los proyectos sustitutos, se definen las combinaciones de proyectos que son factibles de financiar, ¿no? Las combinaciones deben construirse de tal forma que sean mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, que o hago este proyecto o hago esta combinación de proyectos. Más adelante vamos a ver un poco más específico a qué nos referimos que un proyecto sea mutuamente excluyente, que es un proyecto sustituto y demás. Se seleccionará la combinación de mayor BAN, ¿no? Siempre ese va a ser el criterio, ¿no? Porque generalmente el objetivo de realizar un ranking de proyectos, un ordenamiento de proyectos, es precisamente maximizar la rentabilidad, ¿no? Ustedes, bueno, digamos como inversionistas, ¿qué es lo que van a buscar? Maximizar sus ganancias, ¿no? Maximizar la rentabilidad. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Mediante el valor actual neto, ¿no? Si ustedes quieren invertir en una cartera de proyectos, pues lo van a buscar, obviamente, aquellos que tengan una rentabilidad mayor respecto a otros, ¿no? Y obviamente dentro de lo que sería el presupuesto de capital con el que cuentan, ustedes van a tratar de invertir en las mejores alternativas de inversión para generar las mayores utilidades, ¿no? Bien, entonces eso es cuando hablamos en un escenario de restricción de capital o un escenario de sin restricción de capital, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, aquí vamos a mostrar en este diagrama cuáles son las relaciones que existen entre proyectos, ¿no? Que es muy importante dentro de lo que sería el ordenamiento de proyectos. Como pueden ver, aquí se encuentra lo que es, bueno, aquí tenemos los proyectos, la cartera de proyectos, y bueno, vamos primero a dividir estos proyectos en ser independientes y dependientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa que un proyecto sea independiente o dependiente, ¿no? Independiente significa que, bueno, no va a depender absolutamente de nada de los demás proyectos, ¿no? No comparten materia prima, no comparten terrenos, no comparten recursos, no comparten absolutamente nada, ¿no? El hecho de que uno se haga no afecta el hecho de que el otro se haga, ¿no? Y una vez de que ya cuando hablamos dentro de lo que sería los proyectos dependientes, aquí podemos clasificarlos en tres, ¿no? En tres, que son los proyectos complementarios, los proyectos parciales y eh, los sustitutos totales, ¿no? Que también son importantes al momento de seleccionar la cartera de proyectos. Ahora vamos a ver cuáles van a ser las diferencias, ¿no? ¿Cuáles van a ser las diferencias entre este tipo de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto independiente, cuando hablamos de un proyecto dependiente y bueno, cuando hablamos de proyectos dependientes tenemos tres posibles casos, ¿no? Bien, entonces pasemos. Aquí tenemos en este cuadro explicado cuáles son las relaciones de los diferentes proyectos, ¿no? Cuando hablamos de proyectos independientes, el proyecto A, vamos a dar un ejemplo, el proyecto A es independiente del proyecto B si los dos se pueden ejecutar simultáneamente, ¿no? Sin que la ejecución del proyecto A afecte la ejecución o la rentabilidad del proyecto B, ¿no? Entonces, en este caso, los proyectos independientes no dependen de los mismos recursos financieros limitados, ni utilizan un mismo activo o insumo de oferta limitada, tampoco atienden una sola demanda, ni satisfacen una misma necesidad, ni atienden a una sola demanda, ¿no? Entonces, dadas esas condiciones, podemos nosotros decir que el proyecto A y el proyecto B son proyectos independientes que no van a depender el uno del otro en por ningún aspecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos independientes, podemos realizar esta relación, ¿no? Que es justamente la de calcular el BAN. Si nosotros queremos combinar una cartera de proyectos, entonces vamos a poder hacer esto, ¿no? Si nosotros queremos tanto invertir en el proyecto A y el proyecto B, entonces para calcular el BAN de realizar el proyecto A y el proyecto B, entonces nosotros estaríamos simplemente el BAN del proyecto A y B va a ser la suma del valor actual neto del proyecto A más el valor actual neto del proyecto B, ¿no? Simplemente se van a sumar de manera directa
los vanes de ambos proyectos y nos van a generar el van acumulado de ambos proyectos, el van de ejecutar los dos proyectos. Esta relación sucede cuando hablamos de proyectos independientes. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de proyectos complementarios, ¿no? Los proyectos A y B son complementarios si la ejecución de uno mejora la rentabilidad de otro, ¿no? Entonces, los proyectos analizados podrían presentar complementariedad porque comparten un activo o una inversión. También porque uno genera una externalidad positiva para otro, ¿no? Y de esa manera genera mayores beneficios, ¿no? O porque un proyecto genera mayor o mejor demanda para los productos del otro, ¿no? Y bueno, aquí se pueden citar algunos tipos de ejemplo, ¿no? Aquí podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros decimos un huerto de manzanas montado al lado de un cultivo de apicultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a generar, en este caso, una externalidad positiva en el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de un huerto de manzanas, de pronto van a haber desechos orgánicos que no se vayan a utilizar y pues va de pronto contribuir al cultivo de apicultura que se encuentra cerca, ¿no? Y de esa manera va a beneficiar este proyecto al otro proyecto, ¿no? Otro ejemplo que se puede dar, a ver, podría ser la construcción, por ejemplo, de departamentos juveniles para jóvenes profesionales, por decirlo, y otro proyecto que sea de construcción de un gimnasio, ¿no? Entonces, o de un centro recreativo. ¿Por qué? Porque podríamos decir que tanto la población de profesionales jóvenes va a querer va a querer ir a este gimnasio, va a querer ir a este centro comercial o centro recreativo, o de pronto una discoteca, ¿no? Entonces, esta población definitivamente va a ir. Entonces, de esta manera, este proyecto va a generar mayor o mejor demanda para los productos del otro, ¿no? Entonces, ambos van a ser complementarios, ¿no? Uno va a mejorar la rentabilidad del otro en alguna manera. Ahora, cuando hablamos de proyectos complementarios, tenemos que utilizar esta relación, ¿no? Para poder calcular el van de ejecutar estos proyectos complementarios. Si yo quiero calcular el valor actual neto de realizar el proyecto A y el proyecto B, entonces, ¿qué es la relación que se va a cumplir, no? Va a ser que este van de realizar el proyecto A y el proyecto B juntos va a ser mayor a la suma directa del valor actual neto, tanto para A más el valor actual neto de B, ¿no? Entonces, esto es una relación que se cumple, ¿no? Si yo ejecuto el proyecto A y B, su van va a ser mayor que la suma de los vanes de ambos, cada uno por su lado, ¿no? Entonces, eso es una relación que se cumple cuando hablamos de proyectos complementarios. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de proyectos parciales? Sustitutos parciales, ¿no? Los proyectos A y B son sustitutos parciales en la medida en que la ejecución de uno reduzca la rentabilidad del otro. Esto puede darse cuando dos proyectos generan un mismo producto o servicio y tienen que compartir un mercado limitado, ¿no? Entonces, en este caso, cuando existen productos de pronto sustitutos, productos que se parezcan, que no sean los mismos, ¿no? Pero que de pronto puedan satisfacer, digamos, una necesidad, digamos. Entonces, podemos hablar de proyectos sustitutos parciales, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser la relación entre estos? Pues que así va a ser lo inverso de los complementarios, ¿no? Y uno va a reducir la rentabilidad del otro. ¿Y qué va a suceder acá? Aquí va a suceder lo siguiente, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación del valor actual neto de ejecutar ambos, ¿no? Se va a cumplir esto. Si nosotros queremos ejecutar tanto el proyecto A y el proyecto B, o sea, el van de ejecutar el proyecto A y B va a ser menor que la suma de los vanes de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el van de A más el van de B va a ser mayor al van de ejecutar tanto el proyecto A y el proyecto B. ¿Esto por qué es así? Porque, bueno, sabemos que ya sea el proyecto A o sea el proyecto B, va a disminuir la rentabilidad de uno, lo que va a hacer que esto sea menor
que la suma directa de los vanes, ¿no? Y aquí era lo contrario, ¿no? Que en el caso de los complementarios, si realizábamos los dos, pues el van de ejecutar ambos iba a ser mayor que la suma de los vanes de cada uno de ellos independientemente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Y cuál es la cuarta relación de los proyectos cuando son sustitutos totales? Entonces, el proyecto A es un sustituto perfecto o total del proyecto B o mutuamente excluyente, ¿no? Eso aquí cabe aclarar, podemos decir que es un proyecto sustituto perfecto, sustituto total, o el otro término que se utiliza mucho es mutuamente excluyente, ¿no? Con el proyecto B, sí, el hecho de realizar A elimina la posibilidad de ejecutar B o viceversa, ¿no? De la misma manera, A y B son mutuamente excluyentes si al realizar A, el van de B se vuelve cero o viceversa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes o proyectos sustitutos totales, quiere decir que el realizar el proyecto, bueno, un proyecto elimina la posibilidad de hacer el otro, ¿no? O se elige A o se elige B, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la relación para este caso, para este tipo de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de mutuamente excluyentes, se va a cumplir esto, ¿no? Se va a cumplir que el, el valor actual neto de A va a ser mayor a cero y por lo tanto, es decir, si elegimos el proyecto A para realizar, entonces el pan del proyecto B va a ser menor o igual a cero, ¿no? Entonces ahí, como pueden observar, eliminamos la posibilidad de hacer el proyecto B, ¿no? Y puede ser también lo contrario, que el van del proyecto A si es mayor a cero, entonces el van del proyecto A va a ser menor a cero. Por lo tanto, si uno es rentable, el otro ya no es rentable, ¿no? Por eso es que elimina la posibilidad de ejecutar al otro, ¿no? Ya sea A o B. Entonces, esas son las relaciones que se tiene cuando hablamos de el ordenamiento de proyectos y su relación entre los proyectos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver qué sucede con, bueno, vamos a ver aquí un poco más ya en diagrama cuáles son los proyectos, la dependencia de los proyectos y el relacionamiento de capital, ¿no? Entonces, esto va a verse de esta forma, como ya lo hemos explicado, uno caso por caso, proyectos independientes, cuáles van a ser sus relaciones de ejecutar ambos proyectos y con el valor actual neto, ¿no? De los proyectos independientes, complementarios, sustitutos y los proyectos excluyentes, ¿no? Ahora, otro tema bastante importante aquí es que, bueno, vamos a ver que en esto del ordenamiento de proyectos o lo que es el ranking de proyectos, aquí también se puede utilizar ciertos indicadores de rentabilidad que nos pueden ayudar a medir cuál sería el mejor proyecto dentro de una cartera de proyectos, ¿no? Entonces, aquí ya hemos visto estos indicadores, coeficientes en la anterior guía, ¿no? Los hemos hablado, pero vamos a repetirlos para que lo tengan, para que podamos hacer memoria. Entonces, aquí está el índice del BAN y lo que sería el índice de rentabilidad, ¿no? Entonces, recordando un poquito, ¿no? ¿Qué es el índice del BAN? ¿No? El índice del BAN permite seleccionar proyectos bajo condiciones de racionamiento de capital, ¿no? Es decir, cuando no hay recursos suficientes para implementar todos los proyectos dentro de una cartera de proyectos, ¿no? Entonces, aquí, esto podría ser un buen indicador dentro de ese escenario, ¿no? De que estemos hablando de ranking de proyectos, pero de un escenario con restricción de capital, ¿no? Es decir, que tenemos un monto definido de presupuesto para invertir. Entonces, en ese caso, puede ser este indicador aceptable como un criterio de decisión para ver qué proyectos vamos a ejecutar y cuáles no, ¿no? Entonces, en este caso, podemos decir que el criterio del BAN y la TIR no son suficientes, ¿no? Porque de pronto, cuando yo esté realizando el cálculo de los BANes de una cartera de proyectos, me sale que el BAN de uno y de otro son iguales. Entonces, ahí va a faltar, ¿ahí qué hago, no? Va a haber como que elijo el A o el B. Es lo mismo, tienen un mismo valor del BAN. Entonces, ¿cuál va a ser otro criterio para poder seleccionar cuál es el mejor? De pronto agarro la tasa
interna de retorno, pero ustedes saben que la tasa interna de retorno también tiene un poco de sesgo para medir la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Saben que la tasa interna de retorno mide la rentabilidad relativa de un proyecto. Entonces, en este caso, se supone que la empresa busca maximizar la rentabilidad de los recursos restringidos con los que cuenta, ¿no? Entonces, este criterio del IVAN, es decir, del índice de valor del VAN, permite medir cuánto VAN aporta a cada unidad monetaria invertida individualmente en cada proyecto, ¿no? Entonces, luego se jerarquiza de mayor a menor IVAN y para seleccionar los proyectos más rentables en los cuales se va a invertir. Y bueno, van a ser obviamente los que vamos a priorizar dentro de lo que sería nuestra inversión, ¿no? Pero también tiene, bueno, aquí también otro criterio de decisión sería este de aquí, como podemos ver, ¿no? Si el índice del VAN es mayor a 1, se puede decir que el proyecto se acepta, ¿no? Si el índice del VAN es igual a 1, el proyecto es indiferente, y si el índice del VAN es menor a 1, pues el proyecto se rechaza, ¿no? Pero, ¿cuál es la limitación, no? También hay que nombrar cuál sería la limitación de este indicador dentro de lo que sería el ordenamiento de proyectos. Eh, Entrega el resultado óptimo solo cuando los proyectos seleccionados eh, por él, o sea, por este indicador, ocupan el 100% de los recursos disponibles, que obviamente es un caso difícil de darse, ¿no? Por eso es que conduce a veces a errores cuando estamos frente a proyectos excluyentes, ¿no? Entonces, generalmente es un criterio óptimo cuando estamos hablando de, por ejemplo, yo tengo un presupuesto de 10,000 para poder invertir, ¿no? Y tengo un sinnúmero de proyectos y resulta que entre todos los que elijo, la suma de todas las inversiones de esos proyectos me da 10,000, ¿no? Cabalito al presupuesto que yo tengo. Entonces, en ese caso, puede ser un excelente indicador el índice del VAN para poder jerarquizar los proyectos, ¿no? Y elegir cuál voy a hacer primero, cuál después y cuáles voy a hacer. Pero en caso de que este monto no sea igual al total de la cartera de proyectos, entonces ya no va a tener cierto sesgo, ¿no? Ya no me va a dar un indicador al 100%, ¿no? Porque no voy a tener la misma cantidad que en teoría debería tener, ¿no? Bien, eso es para recordar un poco lo que era el índice del VAN como criterio de decisión. Ahora el índice de rentabilidad. Bueno, ya recordando un poquito, sabemos que el índice de rentabilidad es un indicador de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los beneficios netos que libera el proyecto por cada unidad monetaria invertida, ¿no? Ahí está la fórmula respectiva para poder calcular el índice de rentabilidad. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el criterio de decisión, ¿no? El criterio de decisión va a ser si el índice de rentabilidad es menor, bueno, es mayor a 1, el proyecto se acepta, ¿no? Es rentable. Entonces, por ejemplo, si el índice de rentabilidad es 2,4, entonces se puede decir que por cada unidad monetaria invertida se tendrá un retorno de capital invertido y una ganancia de 1,4 unidades monetarias en valor presente, ¿no? Eso sería, digamos, la interpretación para darle al índice de rentabilidad. Y si el índice de rentabilidad es igual a 1, pues podemos decir que el proyecto es indiferente, ¿no? Que apenas podemos compensar el costo de inversión y no tenemos en realidad un retorno de capital invertido, ¿no? Y tampoco una ganancia, ¿no? En este caso. Y si el índice de rentabilidad es menor a 1, pues el proyecto no es rentable, ¿no? No compensa el capital invertido, no se generan ganancias y por ende no se tiene un retorno de capital invertido. Bien, y como último criterio para poder realizar el ordenamiento de proyectos, que igual es un método que lo van a tocar, me imagino, en la clase con el ingeniero Castro, es la programación lineal, ¿no? Cómo nos puede ayudar la programación lineal en el ordenamiento de proyectos, ¿no? Entonces, otro método para realizar un óptimo ordenamiento de proyectos es la programación lineal, donde la función objetivo que vamos a tener eh, va a ser la maximización del valor actual neto, ¿no? Y para resolver este tipo de problemas, generalmente se utiliza el método simplex, ¿no? En términos del contexto de la programación entera, ¿no?
Entonces, ¿dónde vamos a poder asignar el valor a nuestra variable de decisión? Entonces, nuestra variable de decisión va a tener que ser binaria, ¿no? O tener ya sea el valor de 1 o el valor de 0, ¿no? Entonces, si es que el proyecto, bueno, nuestra variable de decisión es 1, quiere decir que el proyecto se elige, ¿no? Se elige ese proyecto y se ejecuta. Y en caso de que la variable de decisión sea 0, pues quiere decir que el proyecto no se va a ejecutar y por ende no se lo va a elegir, ¿no? Entonces las restricciones, ya hablando de las restricciones, pues están ligadas a la cantidad límite de inversión que tengamos en cada periodo, ¿no? Es decir, a la restricción presupuestaria que tengamos por periodo. Eso va a ser las restricciones de este modelo. Bien, entonces, eso vamos a averiguar un ejemplo de aplicación más adelante. Bien, entonces comenzaremos con, ya hemos hablado de la parte teórica de lo que vendría a ser el ranking de proyectos. Ahora vamos a hacer el primer ejemplo práctico del ordenamiento de proyectos. Bien, dice así, considere los siguientes proyectos, ¿no? Y nos dan un cuadro donde están un sinnúmero de proyectos, tenemos 7 proyectos, la descripción de cada uno, la inversión que va a requerir cada uno y el valor presente neto de cada uno, ¿no? Es decir, el BAN, ¿no? Y este es el valor presente del costo de inversión, ¿no? Por eso dice BPC. Entonces nos dice los proyectos B y D se consideran proyectos mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, como nos están diciendo que son proyectos mutuamente excluyentes, hay que considerar ya las características de estos que hemos repasado anteriormente, por tratarse de usos alternativos del mismo predio. Bien, ¿qué más nos dice? Nos dice los proyectos A y C son proyectos complementarios, ¿no? Si ambos se llevan a cabo, habrá que invertir un total de $120,000 y el BAN o el BPN resultante sería de $70,000, ¿no? Los demás proyectos son independientes entre sí. Inciso A, establezca un ordenamiento de los proyectos para un escenario sin restricción de capital. E inciso B, si solo se cuenta con $200,000 para la inversión inicial, ¿cuáles proyectos se deberían seleccionar? Bien, entonces comenzaremos con la solución para el primer inciso, ¿no? Aquí tenemos otra vez el cuadro de datos que nos han brindado. Entonces tenemos aquí el proyecto A, que es distrito de riego, tenemos el proyecto B, que es un conjunto residencial, tenemos el proyecto C, que es mejora a la salud ganadera, el proyecto D, que es un centro comercial, el proyecto E, que es el fomento al turismo, el F es una fábrica de envases y el G es cultivo de frutas, ¿no? Ahora, vamos a repasar los datos que nos daban. Primero nos dicen, los proyectos B y D se consideran proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué quería decir cuando eran proyectos mutuamente excluyentes? Quiere decir que el hecho de realizar uno elimina la posibilidad de realizar el otro, ¿verdad? Es decir, que en este caso o realizo B o realizo D. No puedo realizar ambos proyectos, ¿no? Entonces, o elijo un conjunto residencial o elijo un centro comercial, ¿verdad? Y dice por qué es también mutuamente excluyente, ¿no? Porque dice que utilizan el mismo predio, ¿no? Se ocupan el mismo espacio. O sea, se hace uno, se hace el otro. No van a poder hacerse los dos. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dan que los proyectos A y C son complementarios, ¿no? ¿Cuáles son A y C? Repasando, ¿no? El A y C es distrito de riego y mejora la salud ganadera. De hecho, están relacionados, ¿no? Entonces, nos dan también las características, ¿no? Si ambos se llevan a cabo, habrá que invertir un total de $120,000, ¿no? Esto no es algo fuera del otro mundo, simplemente es la suma de las inversiones. Aquí podemos revisar. El proyecto A requería 70,000. El proyecto C, si es, el proyecto C es 50,000, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos 70,000 más 50,000, pues vamos a tener este monto de 120,000, ¿no? Simplemente ahí se suman directamente las inversiones. Pero lo que sí es diferente es que el valor actual neto resultante de realizar el proyecto A y C juntos nos va a generar
un valor actual neto de $70,000, cosa que es muy diferente a la suma de los vanes de cada uno, ¿no? Veamos cuánto es el van de A. El van de A es 10,000, ¿verdad? Y el van de C es 40,000. Si nosotros sumamos de manera directa los vanes de cada proyecto, vamos a tener 40,000 más 10,000. Y eso me va a dar 50,000, ¿verdad? Pero aquí me dice que si hago los dos, el van resultante va a ser 70,000. Entonces se cumple la relación que hemos visto anteriormente, ¿no? Que el van de realizar dos proyectos complementarios va a ser mayor a la suma de los vanes de cada uno de ellos, ¿no? Ahí se cumple. Entonces comenzaremos. Lo primero que vamos a hacer es asignarle un orden a esta cartera de proyectos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un cuadro resumen, aquí tenemos los proyectos, la inversión de cada uno de ellos y sus valores de van, ¿no? Que ya nos han dado de dato. Entonces, ¿cuál es el criterio acá para el criterio de orden? El criterio de orden va a ser elegir el que tenga mayor van, ¿no? Que tenga mayor van. Entonces, ese es el criterio que se tiene que tener para ordenar, ¿no? Entonces, de aquí, de todos estos, ¿cuál es el que tiene mayor van? El que tiene mayor van es el proyecto D, ¿no? Tiene 70,000. Entonces, se le coloca 1. Se les coloca el lugar dentro de este orden, ¿no? De proyectos. ¿Cuál sería el segundo proyecto que tiene mayor van? Sería el proyecto B, ¿no? Que tiene 60,000. Entonces, es el segundo. ¿Cuál es el tercero? El tercero va a ser el proyecto C, que va a tener un valor, el valor del van es de 40,000. ¿Cuál va a ser el siguiente? El cuarto será pues el proyecto F, que tiene un van de 37,000. El quinto, el proyecto A, de 10,000, con un van de 10,000. Y el sexto será el proyecto G, con 8,000. Y finalmente el séptimo lugar lo ocupará el proyecto E, que tiene un van de 7,000. Bien, ya hemos asignado el orden de acuerdo al criterio de que el que tiene mayor van. Y ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿no? Aquí simplemente lo que hemos hecho es ordenar, ¿no? De esta tabla que nos han dado, hemos ordenado, ¿no? De acuerdo a la prioridad de aquellos que tienen el van más alto, ¿no? Entonces aquí está ya ordenado. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que tenemos que hacer es elegir, como nos están diciendo en el inciso A, que consideremos que en un escenario sin restricción de capital, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Que nosotros podemos realizar, en realidad, o sea, en teoría podemos realizar todos los proyectos, ¿no? Eso quiere decir que no hay restricción de capital, ¿no? Podemos invertir en todos, pero sin embargo queremos ver cuáles tendrían que tener prioridad, ¿no? Porque de pronto los proyectos que tengan mayor rentabilidad hay que ejecutarlos primero para que ellos nos generen ganancias de manera más pronta que los demás, ¿no? Entonces, en escenarios de sin restricción de capital, vamos a tener dos alternativas. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo nos dicen que el proyecto B y D son mutuamente excluyentes. ¿Y eso qué quería decir? Que el realizar uno elimina la posibilidad de otro, ¿no? Entonces, la primera alternativa va a ser se elige B y no se elige D, ¿no? Entonces, si nosotros excluimos D, este sería el orden para invertir, ¿no? El primero sería el proyecto A y C, ¿no? Elegir, ahora, ¿por qué está como combinación? Porque también otro dato era que sí, los proyectos A y C son complementarios, ¿no? Y nos daban los valores de inversión y de van de realizar ambos proyectos, ¿no? Entonces, como hemos visto que como son complementarios, cuando son complementarios, el van resultante de realizar los dos es más alto que la suma de sus vanes, ¿no? Entonces, por ende, a mí me conviene eh, realizar ambos proyectos, ¿no? Y como en este caso estamos en un escenario sin restricción de capital, entonces yo puedo invertir prácticamente en esos 120,000, ¿no? Entonces, el primer lugar ahora para esta alternativa va a ser los proyectos complementarios, ¿no? Es decir, realizar el proyecto A y C, ¿no? Entonces, yo realizo el proyecto A y C. Eso, ahí está la primera combinación que les hablaba inicialmente en la teoría. Entonces, nosotros hacemos estas combinaciones de proyectos complementarios o de pronto de proyectos sustitutos. Y
lo ponemos en el ranking, ¿no? En este caso, el primero va a ser el proyecto A y C. ¿Por qué va a ser el primero? Si bien la inversión es de 120,000 y es bastante alta, el BAN que generan es de 70,000, ¿no? Y ese BAN, pues, va a ser el mayor, ¿no? Entonces, se lo coloca a los 70,000. Podemos hacerlos un cuadro de esta forma o también de la forma en la que vean conveniente, pero lo importante es que puedan ustedes darse cuenta de qué proyectos van a ir ordenados, ¿no? Entonces, acá colocamos el monto de inversión y la inversión acumulada, ¿no? Que nos va a generar realizar los proyectos, el valor del BAN y el BAN acumulado que se va a tener por todos los proyectos que vayamos a hacer. Entonces, el primero era ese. La inversión era de 120,000, por lo tanto, la inversión hasta ahora acumulada va a ser de 120,000 y el valor del BAN va a ser de 70,000 y por lo tanto, el valor del BAN acumulado va a ser 70,000, ¿no? ¿Cuál va a ser el segundo? Entonces, hay que ver de nuestro cuadro anterior. ¿Cuál va a ser el segundo? Va a ser el proyecto B, ¿verdad? Entonces, se pone B. ¿Cuál va a ser la inversión del proyecto B? Va a ser otros 120,000, ¿verdad? Entonces, la inversión acumulada va a ser la suma de la inversión del proyecto A y C, que era la primera opción, más la inversión del proyecto B, ¿no? Entonces, 120,000 más 120,000 me va a dar 240,000, ¿no? Entonces, aquí he hecho la suma de inversiones, por eso es que la inversión acumulada, ¿no? Hasta hacer el proyecto B, yo tengo que invertir $240,000, ¿verdad? Y ya, bueno, aquí es la fila del valor actual neto, entonces pone 60,000 y abajo ponemos el BAN acumulado, ¿no? Que va a ser igual, de la misma forma, la suma del BAN del primer proyecto que vamos a hacer más el BAN del proyecto B, que es el que está en segundo lugar, ¿no? Entonces, en este caso será 70,000 más 60,000, nos da un igual de $130,000, ¿no? Bien, ahora hay que seguir guiándose por el cuadro, ¿no? ¿Cuál será el tercero? El proyecto C. Pero el proyecto C ya hemos utilizado, claro que sí, está con el proyecto A, ¿verdad? Hemos dicho el primero sería A y C. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué no le ha puesto auxiliar el proyecto D? No, porque estamos en la primera alternativa, ¿no? Como nos han dicho que el proyecto B y D son mutuamente excluyentes, entonces en la primera alternativa estamos haciendo que el proyecto B se ejecute y no se ejecute el D, ¿no? Entonces ya es por eso que lo estamos tachando el D en esta primera alternativa, es decir, no lo vamos a hacer y el que vamos a hacer es el B. Entonces los complementarios van primero, después viene B, ya hemos utilizado C, entonces ya no podemos acá colocar otra vez C, vamos al F, ¿no? Entonces el F es el siguiente, ¿no? Entonces el tercer lugar lo ocuparía el proyecto F. Entonces la inversión para hacer F es 100,000, ¿no? La inversión acumulada, pues ahora va a ser, ¿no? Estos 240,000 que teníamos acumulado anteriormente, más estos 100,000, me va a dar 340,000, ¿verdad? Y el BAN va a ser de 37,000, eso lo sacamos del cuadro anterior, y sumamos el BAN acumulado también, ¿no? 130,000 hasta aquí teníamos acumulado, ahora vamos a sumarle más 37,000 y me va a dar $167,000 de BAN acumulado, ¿no? Hasta ejecutar el proyecto F. Ahora seguimos viendo qué proyectos van. Después de F va A, ¿no? Pero A ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos ejecutado como era proyecto complementario, es decir, entonces ya no vamos a poner W. Pasemos al siguiente, viene G y E. Entonces ponemos G. Colocamos el monto de inversión, la inversión acumulada va a ser 340,000 más 60,000, 400,000, el BAN va a ser, copiamos de la anterior tabla y sumamos el BAN acumulado, ¿no? Que va a ser 167,000 más 8,000, que me va a dar un total de $175,000 como BAN acumulado y finalmente ponemos el proyecto E que ya hemos dicho y le ponemos el monto de inversión que es 100,000, la inversión acumulada la suma, ¿no? 400,000 más 100,000, 500,000 y el valor del BAN que era 7,000 y finalmente el BAN acumulado que va a ser la suma de 175,000 más 7,000 me va a dar 182,000. ¿No? Listo, con eso ya hemos terminado de hacer la primera alternativa de orden, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es hacer ahora la segunda alternativa, ¿no? No olviden que esta primera alternativa es eligiendo el proyecto B. Ahora vamos a ver qué sucede si en vez de elegir el proyecto B, elegimos el proyecto D, ¿no? Entonces hacemos el mismo procedimiento, ¿no? El primero podemos decir que es el proyecto A y C, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿por qué auxiliar el proyecto A y C
van a ser los primeros, ¿no? Porque, y no puede ser D, si tienen el mismo van, ¿no? Pero aquí ya pueden ver otro tipo de criterios, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto o sea, el proyecto A y C, requiere menor monto de inversión, si se dan cuenta, ¿no? Su monto de inversión del proyecto A y C es 120,000 y del proyecto D es 140,000. Entonces, si tienen el mismo van, ya se pueden ir a otros criterios como fijarse cuánto de inversión necesita uno, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que ejecutando el proyecto A y C, el monto de inversión es menor que ejecutando solo el proyecto D, ¿no? Entonces, por eso que ocupa el primer lugar, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, llenamos el mismo cuadro con la misma estructura, ¿no? La inversión acumulada, el valor del ban que tiene y el valor del ban acumulado, ¿no? Luego tenemos el segundo puesto que va a ocupar el proyecto D, que tiene una inversión de 140,000. Hasta aquí tenemos una inversión acumulada de 260,000, el ban de 70,000, entonces tengo un ban acumulado de 140,000. Pasamos. El tercero. El tercero es el proyecto C, pero ya lo estamos utilizando como proyecto complementario, entonces viene el F, ¿no? El F pongo la inversión 100,000, y en la inversión acumulada va a ser los 260,000 más 100,000, va a dar 360,000, el ban de 37,000 y la suma del ban acumulado que va a ser 140,000 más 37,000, 177,000, ¿no? Y de la misma forma procedimos para los siguientes, el siguiente orden de proyectos que va a ser el proyecto G y E, ¿no? Cada uno con su respectiva inversión, la inversión acumulada la calculamos sumando, el van también, el van acumulado, ¿no? Y ahora, ¿por qué hemos hecho inversión acumulada y van acumulado? En realidad aquí no nos interesaría mucho para el caso de cuando estamos hablando de sin restricción de capital, no nos interesa tanto esta columna, digo, esta fila, ¿no? Esta de acá. No nos interesa mucho esta fila, ¿no? La de la inversión acumulada. ¿Por qué no me interesa? Porque, bueno, se supone que yo en un escenario de sin restricción de capital no tengo restricción, ¿no? No tengo un presupuesto, no me voy a salir por más de que ejecute todos los proyectos de mi restricción presupuestaria, ¿no? Entonces prácticamente puedo hacerlos todos. Entonces esta fila de pronto no es necesaria, ¿no? Para este escenario. Pero el van acumulado sí, ¿no? Entonces este van acumulado sí es necesario y este van acumulado también es necesario, ¿no? Ambos son necesarios. Pero ustedes me dirán, ¿por qué es necesario? Porque como el objetivo del ranking de proyectos, como el objetivo de lo que es el, el ordenamiento de proyectos es maximizar las, eh, las ganancias, entonces lo que queremos es maximizar nuestro valor actual neto, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros calculamos el valor del van acumulado, ¿no? Entonces, para el inciso A, ¿qué respondemos? ¿Qué respondemos? Hay que responder cuál va a ser la combinación que maximice nuestro van, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor van acumulado? ¿La primera alternativa o la segunda alternativa? Entonces, como pueden ver, la primera alternativa tiene un van acumulado de 182,000, ¿verdad? Y valor de el van acumulado de la segunda alternativa tiene de 192,000. Entonces, aquí como conclusión, se elige esta alternativa, ¿no? Se elige la segunda alternativa. Entonces, se elige la segunda alternativa. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces, como respuesta, acá se puede poner una respuesta para el inciso A que diga, se eligen los proyectos A y C, ¿no? Los proyectos A y C, el proyecto D, el proyecto F, ¿cuál más? El proyecto G y E, ¿no? El proyecto G y finalmente el E, ¿no? El proyecto E. Ellos en ese orden se tienen que elegir. ¿Y qué más? Podemos poner también como respuesta el van acumulado que generan. Eso es un importante dato que hay que escribirlo, ¿no? Porque se supone que tienen
el van acumulado mayor, ¿no? Entonces estos me generan 192,000 dólares de van acumulado, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Para el inciso A. Entonces una vez de que se ha hecho el análisis, ven cuál tiene mayor van acumulado, eligen esa alternativa y en este caso, si se dan cuenta, hemos hecho dos alternativas. ¿Por qué? Porque eran dos proyectos mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, había que ver cuál de los dos convenía hacer. Bien, eso es para el inciso A. Pasemos al inciso B, ¿no? ¿Qué dice el inciso? El inciso B. El inciso B nos decía, vamos así que aquí también repetirlo, que decía el inciso B, si solo se cuenta con 200,000 para la inversión inicial, ¿cuáles proyectos se deben seleccionar? Ok, ahora sí estamos en un escenario de restricción de capital, ¿verdad? Ahora sí, nuestra inversión y nuestro presupuesto es el monto que tenemos acá, ¿no? Es decir, es es esta, ¿no? La restricción presupuestaria. Tenemos solo 200,000 para invertir. Entonces ya no podemos pensar en que podemos invertirlos en todos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que ahora ver cómo hacer, ¿no? Entonces ahora eso es lo que precisamente vamos a hacer ahora. Entonces aquí, la primera alternativa, vamos a tener dos alternativas de igual forma, ¿no? Porque tenemos dos proyectos que son mutuamente excluyentes. Entonces eso quiere decir que o hacemos B o hacemos D, ¿no? Entonces ahí tenemos ya, ahí ya es como que cuando resuelvan este tipo de problemas, de ahí tienen que partir, ¿no? Hay mutuamente excluyentes, perfecto. Entonces eso quiere decir que hay dos alternativas, o hago B, o hago este proyecto o hago este proyecto, ¿no? Ahí se parte. Luego ya vienen los otros datos, ¿no? Si hay proyectos complementarios, hay proyectos sustitutos, parciales, ¿no? Entonces ahí ya también para ver, ¿no? En este caso, para la primera alternativa, vamos a elegir el proyecto B, dice, ¿no? Entonces elige B, entonces el monto del proyecto, de inversión del proyecto B es de 120,000, ¿verdad? Aquí está, 120,000. Su inversión acumulada, pues hasta acá, ahora sí es importante, ¿no? Ahora sí es importante esta fila, ¿no? Porque tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con el dinero. Entonces, en este caso tenemos 120,000. El van del proyecto B es 60,000 y el van acumulado del proyecto B es 60,000. Perfecto. Y en esta alternativa tenemos que elegir B. ¿Cuál va a ser el siguiente? Dentro de nuestro ranking, ustedes me dirán, pero ¿por qué no está eligiendo el proyecto A y C? ¿No? ¿Por qué no elige directamente el A y C? Podría poner el A y C, ¿no? Pero si pongo aquí A y C va a ser 120,000, ¿verdad? El monto de A y C era 120,000. Entonces, 120,000, cuando haga mi inversión acumulada, ¿no? 120,000 más 120,000 me va a salir 240,000. ¿Yo tengo este presupuesto? No, no tengo, ¿no? Ahora solo cuento con 200,000. Entonces, yo me paso de mi presupuesto. Entonces, es por eso que ya no estoy considerando el los proyectos complementarios, ¿no? Simplemente ahora lo estoy partiendo como C, solamente C, ¿no? Entonces, aquí coloco C, la inversión. Obviamente esto de los puestos va de acuerdo a su primer orden que ustedes han asignado por mayor van, ¿no? Entonces, aquí pongo el proyecto C, la inversión es de 50,000. Entonces, la inversión acumulada, ¿cuánto va a ser? 120,000 más 50,000 me va a salir 170,000, ¿verdad? El ban va a ser de 40,000 de este proyecto C, entonces la suma del ban acumulado va a ser estos 60,000 más 40,000, me va a salir estos 100,000, ¿verdad? Estos 100,000 van a salir como van acumulado. ¿Puedo invertir en más proyectos? Yo creo que no, ¿no? Porque tenemos un monto de 170,000. Había un proyecto en nuestra cartera de proyectos que tenga una inversión de 30,000. Si no me recuerdo, creo que no. Aquí está. Tenemos un proyecto que tenga inversión de 30,000, no tenemos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí están los montos de inversión y no tenemos ningún proyecto que necesite 30,000 como inversión. Entonces, por eso que hasta ahí lo dejamos, ¿no? Porque hasta ahí llega mi presupuesto, hasta ahí puedo llegar. Entonces, este sería en esta primera opción el van acumulado. Ahora podemos hacer otra, ¿no? En vez de realizar el proyecto
en vez de realizar, por ejemplo, el proyecto C, ahora elegimos el proyecto A, ¿no? Es justamente lo que está acá. Entonces, acá que pueden ver, tengo igual aquí la inversión de 120,000, el BAN de 60,000, aquí tengo la inversión de 70,000, que es para el proyecto A. Entonces, la inversión acumulada para este caso va a ser de 190,000, el BAN es de 10,000 y por ende 60,000 más 10,000 me va a dar un BAN acumulado de 70,000, ¿no? Y la inversión acumulada es de 190,000, ¿no? Cosa que está dentro de mi presupuesto, ¿no? Porque mi presupuesto es de 200,000. Entonces está dentro de mi presupuesto. Ahora, ¿cuál de estas dos opciones yo elijo? ¿Cuál de las dos? ¿Elijo esta o esta? Ojo que el criterio es el del BAN acumulado más alto, ¿no? Entonces, en este caso, pues elegiré esta opción, ¿no? La primera opción de la primera alternativa, que va a ser el de 100,000, ¿no? Obviamente esto no es respuesta, ¿no? Estamos primero en la primera alternativa. Ahora ustedes me dirán, ¿puede haber otra segunda alternativa auxiliar? Digo, una tercera. Claro que sí, una tercera opción puede haber acá dentro, ¿no? Parte de estos dos. Podría ser que elijamos el proyecto A y C, pero ya no podríamos elegir B, ¿no? Elegiríamos, no sé, creo que el siguiente que viene es el F. Entonces podría ser acá en otro cuadro, aquí al ladito, podría poner A y C y aquí poner F, ¿no? Pero ¿por qué no he hecho ese análisis, no? ¿Por qué? Porque va a tener el mismo BAN, ¿no? O sea, es decir, va a tener acá los 60,000, es como si hiciéramos B, ¿no? Igual va a tener su misma inversión. Y el F va a tener un BAN, es un BAN mínimo, ¿no? No recuerdo ahorita, a ver, vamos a ver cuánto es F. F tiene un BAN de 37,000, ¿no? Entonces va a ser de 37,000. Entonces, si nosotros 60,000 más 37,000 sumamos, me va a dar 97,000, ¿no? Entonces sigue siendo este el BAN acumulado mayor, ¿no? Y es por eso que, digamos, no hemos realizado esa opción, pero pueden plantearla también, ¿no? De pronto, cuando a veces tenemos muchos proyectos y muchas combinaciones, es importante anotarlas todas, ¿no? Lo importante, como les digo, cuando hablamos de restricción de capital, es que no se olviden de que no pueden pasarse del presupuesto, ¿no? Eso sobre todo. Ahora vamos a la segunda alternativa, que es elegir D y no B, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Elegimos D, evidentemente tiene el mismo BAN, que es de 70,000, y luego pones el monto de inversión, que es 140,000, el BAN acumulado 70,000, ¿no? Y aquí elegimos el proyecto C, ¿no? Ya hemos explicado por qué no elegimos los dos juntos, ¿no? Nos vamos a pasar si invertimos 120,000 más, ¿no? 50,000. Entonces, esta es la inversión acumulada. La inversión acumulada, pues, va a ser de 190,000, ¿verdad? Y el BAN de esto va a ser 40,000 y finalmente en este caso, mi BAN acumulado va a ser de 110,000. Entonces, ahí, ¿qué sucedió? Pues entonces en ese rato nosotros vemos que tengo el valor del BAN acumulado de 110,000 utilizando solo el proyecto D y C. Vamos a otra opción. Aquí podemos poner, esta sería mi primera opción, igual que en el anterior caso. Dos opciones por cada alternativa. Esta es mi primera opción. Esta va a ser mi segunda opción, ¿no? Mi segunda opción. Entonces, ¿qué va a pasar en mi segunda opción? En mi segunda opción, yo elijo de igual forma el proyecto D. Entonces, mira, ¿por qué elegimos siempre el proyecto D? Pues que en este caso, pues es el que tiene mayor BAN, ¿no? Entonces, es el que más BAN va a aportar en el BAN acumulado. Entonces, aquí vuelvo a elegir D, ahora elijo G, ¿no? ¿Por qué no elijo los otros? Ustedes me dirán, ¿por qué no elige A, C, que yo me acuerdo que estaba más al ranking, o el F? Porque sus montos de inversión son altos y me van a hacer pasar la inversión acumulada, ¿no? Entonces me voy a pasar de lo que tengo, entonces ya para qué considerarlos, ¿no? Entonces en este caso, como pueden ver, yo voy a generar 200,000, ¿no? Como inversión acumulada, así cabalito. El BAN que me aporta el proyecto G es de 8,000 y pues el BAN acumulado, aquí está, va a ser de 78,000. Entonces, como pueden ver, eh, en esta segunda alternativa, ¿cuál es el que tiene el valor del BAN acumulado más alto?
De la segunda alternativa es esta, ¿no? La primera opción, elegir D y C, ¿no? Pero ahora, en el inciso B nos dicen qué proyectos vamos a elegir con esta restricción de capital, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacer una comparación de todas las opciones que tengamos de las dos alternativas, ¿no? Entonces, dentro de estas cuatro opciones, de esta, de esta y de esta y de esta, ¿cuál es la que tiene el BAN acumulado mayor? Pues el que tiene el mayor BAN acumulado es pues precisamente esta, ¿no? Es esta. Esta es, digamos, el que tiene la alternativa con el BAN acumulado más alto, ¿no? Esta es la que nosotros elegimos. Esta de aquí, porque es la que maximiza nuestro BAN. Aquí nos da 110,000, aquí 100,000, aquí 70,000 y aquí 78,000, ¿no? Entonces, esta es la alternativa que elegimos. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Ya redactando la respuesta, nosotros podemos poner ahí, aquí lo voy a poner porque no hay mucho espacio, y aquí se eligen los proyectos, en este caso D y C, ¿no? D y C con un BAN acumulado, de 110,000, ¿verdad? 110,000, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no? Y obviamente, pues ustedes no estarían sobrepasando su restricción presupuestaria, ¿no? Que son estos 200,000. Bien, esa sería la solución del primer ejercicio sobre ordenamientos. No sé si hasta aquí hay alguna duda sobre lo que se ha hecho. ¿No hay consultas? Ya, entonces pasaremos al siguiente. Bueno, esta es una tercera alternativa, ¿no? Que olvidé mencionar de las que les he hablado, ¿no? Que en este caso elegíamos el proyecto, no elegimos ni el proyecto B ni el proyecto D, ¿no? Antes de pasar al siguiente ejercicio, este les he dicho que era otra opción. Pero como pueden ver, a pesar de eso, nosotros no vamos a generar el valor actual neto acumulado más alto. Entonces es por eso que no lo hemos considerado, ¿no? Pero igual pueden hacerse todas las alternativas porque puede darse el caso en que esta tercera alternativa tal vez sea la más conveniente y la que se maximice el VA. ¿Ya? Ahora pasaremos al siguiente. ¿Qué dice el siguiente ejemplo? Dice, bueno, igual, no todos son de ordenamiento de proyectos. En la situación presupuestaria para proyectos de inversión, ¿no? Nos dice aquí, del año 2020 se han presentado los siguientes proyectos de inversión, los cuales presentan flujos anuales constantes, ¿no? Aquí yo recalco que dice flujos anuales, aquí, ¿no? Flujos anuales constantes, ¿no? Y aquí nos dan los proyectos, ¿no? Aquí está el proyecto A, B, C, D y E, las inversiones de cada uno, la vida útil de cada uno, y aquí nos están dando este indicador, ¿no? Que es el índice de rentabilidad. Y ahora nos dicen, en el inciso A, cuál es el mayor grupo de proyectos. Si se tiene una restricción presupuestaria de $8,000, nos están dando esta restricción presupuestaria, ¿no? Y dice cuál es el mayor grupo de proyectos si se tiene una restricción presupuestaria de 8,000, pero si son proyectos excluyentes B y E, ¿no? Entonces aquí ya nos están diciendo que el proyecto B y E son excluyentes. Y en el inciso A no nos dice nada, ¿no? No nos dice que si son complementarios, o sea, aquí ya en el inciso A nosotros podemos asumir que los proyectos son independientes, ¿no? Los proyectos para el inciso A son proyectos independientes, entonces no va a haber muchas combinaciones diferentes, ¿no? De excluyendo este proyecto, combinándolo con este. Bien, entonces comenzaremos a resolver. Ya tenemos estos elementos, ahora pasemos directamente a la solución. También nos dice el inciso C.
Si la tasa de oportunidad es del 8%, calcule la TIR de cada proyecto, ¿no? Esto ya es como algo, un cálculo muy aparte, ¿no? Entonces, para la solución, ¿qué hacemos para el inciso A? Lo primero que vamos a hacer es calcular el BAN, ¿no? Como les he dicho, para realizar el orden de proyectos, lo que necesitan ustedes es calcular el valor actual neto, ¿no? Pero en este caso, no nos dan, ¿no? No nos dan ese valor, nos dan solo montos de inversión, nos dan vida útil y nos dan este índice de rentabilidad, pero no nos dan el BAN. Entonces, nosotros para poder seleccionar proyectos y ver cuál es la mejor combinación, hay que guiarse por el BAN. Entonces, pero hay que recordar, ¿no? Aquí era igual el índice de rentabilidad. Aquí está, ¿no? Las dos igualdades, ¿no? Esto era igual a 1 más el índice del BAN. Pero ¿a qué es igual el índice del BAN, no? Porque yo no me acuerdo, por ejemplo, a qué era igual el índice del BAN. Yo no sé cuál es el valor de esto. Entonces, para eso yo lo voy a desglosar, ¿no? Sé que 1 más y el índice del IBAN es el valor actual neto, ¿no? Y dividido entre la inversión. Entonces ya tengo esta relación. ¿Tengo el índice de rentabilidad? Sí. ¿Tengo los montos de inversión? Sí. ¿Puedo calcular el BAN? Puedo calcular el BAN. Y es lo que hago, ¿no? De esta forma, de esta expresión, de esta ecuación, yo despejo el BAN, ¿no? Y me va a dar esta expresión de acá, ¿no? Que va a ser el BAN, va a ser igual a la inversión multiplicado por el índice de rentabilidad menos 1, ¿no? Y con esta ecuación yo voy a poder calcular el BAN. Y eso hago, ¿no? Para todos los proyectos. Aquí hemos puesto como ejemplo el proyecto A, ¿no? Entonces, en el proyecto A tengo $1,000, que va a ser la inversión. Eso podemos verificar en la tabla que nos dan. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que el índice, bueno, que la inversión es de 1,000, ¿verdad? 1,000 multiplicado por el índice de rentabilidad, que según los datos de la tabla es 1,054 menos 1. Hago operaciones y tengo que el índice, bueno, que el valor actual neto para el proyecto A es de $54, ¿no? Entonces ya he calculado. De la misma manera, tengo que proceder para el cálculo del BAN para cada proyecto, ¿no? Esto hemos hecho como ejemplo para el proyecto A y es de esta misma forma que se tiene que hacer para los demás proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Para los demás proyectos ya sería como se puede observar, ¿no? Ya hemos hecho este cuadro resumen. Aquí está esta primera parte es del cuadro de datos y aquí están los valores del BAN, ¿no? Que hemos calculado haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho antes para cada uno de los proyectos. O sea, aquí están. Estos son sus valores del BAN. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es asignarles un orden. ¿Cuáles de estos proyectos tienen el mayor BAN? El proyecto B, ¿verdad? Tiene 1,167. Entonces, el proyecto B va como en primer lugar. ¿Cuál va el segundo? El segundo es el proyecto E, ¿verdad? Es el segundo. El tercero será el proyecto D, que tiene 215. Y el cuarto será el proyecto A, que tiene de 54. Y finalmente será el proyecto, bueno, el C. ¿Por qué está con X? ¿Por qué? Porque tiene un BAN menor a cero, ¿no? Entonces, de entrada ya ni siquiera lo consideramos en el ranking, ¿no? ¿Por qué no lo consideramos? Porque, bueno, pues su BAN es negativo, quiere decir que el proyecto no es rentable, no lo consideramos ya en el ranking del proyecto C. Entonces, solamente entrarían en competencia el A, el B, el D y el E. Entonces, como tenemos una restricción presupuestaria, pero ya que contamos con un monto fijo para invertir, que es justamente estos 8,000 que nos han dado como restricción presupuestaria, entonces se debe escoger aquellos proyectos que generen la mayor cantidad de beneficios posible, ¿no? Ya que se busca maximizar la rentabilidad de los recursos restringidos con los que se cuentan. Entonces, en este caso, tomando en cuenta que todos los proyectos son independientes, se asigna un orden de acuerdo al valor del BAN, ¿no? Mientras mayor sea el valor del BAN, entonces el proyecto es más rentable y tiene prioridad de inversión.
Entonces, en el cuadro anterior se puede observar el orden asignado de los proyectos según su van, ¿no? De esta manera, bueno, de manera descendente, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo yo aquí. Posteriormente, una vez de que ya hemos hecho eso, cosa que hemos visto ya, hemos puesto asignado orden, se procede con la selección de los proyectos a invertir, ¿no? Calculando el costo acumulado, que es la suma de las inversiones de los proyectos que vamos a escoger, ¿no? De acuerdo a la prioridad indicada en el cuadro anterior. Este costo no debe exceder nuestro monto de inversión disponible y el van acumulado, que es la suma directa de todos los van de los proyectos elegidos, ¿no? Entonces, hacemos eso, ¿no? Tenemos el mismo cuadro que hemos utilizado anteriormente. Entonces, aquí colocamos el orden para no perdernos el proyecto. En este caso, ¿cuál era el primer proyecto? Pues era el proyecto B, ¿no? ¿Por qué? Porque era el que tenía el van más alto, ¿no? Que es 1167. La inversión del proyecto B era 3000, ¿verdad? Y el van acumulado, pues hasta aquí me va a dar 1167, ¿no? Perfecto. Según el orden, ¿quién viene después? Viene el proyecto E, ¿no? Ya hemos hablado del proyecto B, el E. La inversión es de 40,000, ¿no? La inversión acumulada, pues no olviden que de estos dos hay que hacer la suma, ¿no? La suma. Entonces yo tendré que decir 3000 más 4000, 7000 me va a dar, ¿no? Como inversión acumulada. El van es de 1040 y de la misma forma hay que sumar, ¿no? Los vanes, ¿no? Tanto de este como de el proyecto B y E. De los que vayamos a hacer hay que ir sumando. Entonces sería 1167 más 1040, 2207. Y lo mismo hacemos, finalmente elegimos el tercero que va a ser el proyecto D, ¿no? Va a ser 1000 su inversión. Entonces aquí ya que tenemos, la inversión acumulada hasta aquí es de 8000, ¿no? Hasta aquí es 8000. Eso es el tope de nuestro presupuesto, ¿verdad? Es el tope. Entonces, hasta ahí nomás podemos seleccionar. Tenemos el van de 215 y pues el van acumulado es de 2422. Entonces, aquí ya hacemos nuestro resumen, ¿no? El costo acumulado, que quiere decir la inversión acumulada, va a ser igual a 3000 más 7000, digo, más 4000 y más 1000, ¿no? Que en total me va a dar 8000. Y el van acumulado máximo va a ser 1167 más 1040, 215, ¿no? Y eso me va a dar un van acumulado de $2422. Entonces, listo. Ya tengo esos dos valores. Entonces, con esto yo ya puedo decir, puedo contestar el inciso A, ¿no? ¿Qué nos decía el inciso A? Pues el inciso A nos decía que, considerando que todos eran proyectos dependientes, digo, independientes, elijamos qué proyectos vamos a hacer con una restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, aquí en este caso se dirá, se eligen, ¿no? Se eligen los proyectos B, T y E, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Y aquí podemos también poner este dato o de esta manera, si no, para demostrar, ¿no? Cuánto sería el monto de inversión acumulado, el costo acumulado y el valor actual neto acumulado máximo que se logra con esta combinación de proyectos. Bien, eso sería para el inciso A. Ahora pasaremos al inciso B. Ahí en el inciso B nos decían que, bueno, manteniendo la misma cantidad de restricción presupuestaria, y si B y E son excluyentes, ¿no? Si eran mutuamente excluyentes, pues ahora se tienen que evaluar las dos posibilidades de ordenamiento, ¿no? Uno con B sin tomar en cuenta E y el otro con E sin considerar B. Entonces se debe elegir aquella alternativa que acumule el mayor valor del van. Entonces, la primera alternativa será, se elige B y no E, ¿no? Entonces, acá va a ser este el orden, ¿no? Este va a ser el orden que vamos a asignar. Primero vamos a elegir B, dice, ¿no? Entonces, de acuerdo al ranking que hemos hecho al inicio, que era este, ¿no? El proyecto B iba primero. Entonces, colocamos B, ahí está el monto de inversión 3000, inversión acumulada 3000, 1167 como van acumulado, y después ponemos el proyecto D, ¿no? Proyecto D requiere una inversión de 1000, el costo, la inversión acumulada es de 4000,
Entonces aquí el van es 215 y el van acumulado es de 1368, ¿no? Y finalmente aquí viene lo que es el proyecto A, ¿no? Y bueno, la inversión es de 1000, la inversión acumulada es de 5000, el van es de 54 y pues el van acumulado va a ser de 1436, ¿no? Entonces este sería el valor del van acumulado para esta combinación de proyectos, ¿no? Que hay que seguir de acuerdo al orden, ¿no? Primero B, después D y después A. Y considerando esto, ¿no? Que primero se elige B y no E. Ahora hay que ir viendo el costo acumulado, el costo acumulado. Entonces aquí ya tendremos que ver, aquí tendremos que ver ya la suma, ¿no? Lo mismo que hay aquí, sería solo copiar, ¿no? 3000 más 1000 más 1000 va a ser 5000, ¿no? Y en el van acumulado, pues va a ser 1167 más 215 más 54 y me va a dar pues un monto de 1436 como van acumulado máximo, ¿no? Y en base a esto nosotros tenemos que elegir la mejor alternativa. Entonces vamos al siguiente, a la segunda alternativa. Elegimos E y no B, ¿no? Entonces dentro del ranking ahora viene el E, ¿no? El proyecto E, inversión de 4000, acumulada en un valor del BAN de 1040. Después viene el proyecto D, que tiene una inversión de 1000 y un van de 215. Calculamos la inversión acumulada y el van acumulado. Y finalmente viene el proyecto A. Me va a dar una inversión de 1000, inversión acumulada de 6000, el van de 54 y pues el van acumulado de 1309. ¿No? Y bueno, calculamos, bueno, eso sería de la tabla nomás, ¿no? Desglosarlo. Tenemos cuánto es el costo acumulado, que va a ser de 6000, el van acumulado máximo, que va a ser de 1000, en este caso sería de 1309, ¿no? Entonces, con eso ya podemos nosotros eh, ya definir cuál sería la conveniencia de hacer o no, ¿no? Entonces, con estos datos, yo ya puedo decir, con esta condición de restricción presupuestaria, analizando ambas alternativas y considerando que el proyecto B y E son mutuamente excluyentes, la decisión de elección cambiaría de la siguiente forma, ¿no? Respecto al inciso A. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es ejecutar los proyectos B, D y A, ¿no? Y bien, eso sería la eh, respuesta, ¿no? Para el inciso B. Esto es para el inciso B y el otro era para el inciso A. Bien, ahora a manera de, bueno, creo que estamos a, son las 6:31. Entonces, a ver, bueno, antes de pasar al siguiente, teníamos un inciso más, ¿no? Que nos pedía que calculemos la TIR de cada proyecto. Entonces, para calcular la TIR de cada proyecto, entonces se debe encontrar primero el valor de la anualidad de cada proyecto, ¿no? Ojo que yo recalcaba, ¿no? Que hablábamos de flujos anuales constantes, ¿no? Eso era lo primero. Entonces, lo que quería hacer, lo primero que hay que hacer para hallar la TIR es primero saber cuáles son el flujo anual constante que hay, ¿no? Porque ustedes saben que necesito ese dato para poder calcular la tasa interna de retorno, ¿no? Dentro de lo que sería la fórmula del BAN. Entonces, para este tipo de flujos, ¿no? Para tipos de, cuando hablamos de flujos anuales constantes, entonces el BAN se determina mediante la siguiente fórmula, ¿no? Mediante esta fórmula que ustedes pueden ver acá. Esto puede ser una opción alternativa a la fórmula que conocen de memoria del BAN, ¿no? Que sería el BAN va a ser igual a menos la inversión más la sumatoria de los flujos liberados por el proyecto de cada periodo dividido entre uno más la tasa de descuento elevado al periodo, a n periodos, ¿no? Y desde que n, desde que t es igual a 1 hasta n, ¿no? Dependiendo de la vida útil del proyecto, esa es la fórmula del BAN que comúnmente sabemos, ¿no? Pero esta puede ser una forma más rápida, digamos, de calcular el BAN cuando los flujos son constantes, ¿no? Entonces, esta A, que pueden ver acá, pues representa justamente la
anualidad, ¿no? Esto representa la anualidad o el flujo anual constante. Esto es lo que nosotros tenemos que calcular, ¿no? En la A. Entonces, calculamos, ¿no? ¿Tengo todos los datos o de pronto me falta algún dato, ¿no? Ojo que la tasa de interés de oportunidad que igual es dato es del 8%. Entonces, calculamos el BAN. Bueno, no hay que calcular el BAN, ¿no? Pero porque ya tenemos el valor del BAN. Ojo que para cada proyecto hemos calculado su BAN, ¿no? Entonces, tenemos el BAN como dato, ¿no? Aquí está, esto es dato. La inversión tenemos, también es dato. ¿Qué más tenemos? La tasa de interés de oportunidad es dato, ¿no? Y aquí se repite 3 veces, ¿no? Entonces, tenemos datos. N. ¿Tenemos la vida útil del proyecto? Claro que sí, en el cuadro de datos nos daban la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces tenemos el valor de N. Entonces, tranquilamente nosotros podemos calcular el flujo anual constante, ¿no? Es decir, entonces calculamos ya despejando, haciendo el trabajo de despeje. Entonces, tenemos esta relación, ¿no? Esta expresión. Entonces, ahora para el proyecto A, como ejemplo de cálculo, para el proyecto a la tasa de interés de oportunidad del 8%, entonces la anualidad para el proyecto A va a ser igual a su BAN, que es 54. Estos son datos ya calculados, más la inversión que es 1000, ¿no? 1000. A esto multiplicado por el, bueno, esta expresión, ¿no? Que sería 0,08, que es la tasa de oportunidad, multiplicado por 1 más 0,08, esto elevado a la quinta, porque la vida útil del proyecto A es 5, dividido entre 1 más 0,08, esto elevado a la quinta menos 1, ¿no? Entonces, hemos reemplazado datos y finalmente nos ha dado que el, eh, el valor de la anualidad para el proyecto A es de $263,98, ¿no? Entonces, como pueden observar, de esa forma hemos procedido a calcular la anualidad, ¿no? Entonces, ahora con esta anualidad, yo puedo calcular lo que es mi tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ya con la tasa interna de retorno. Entonces, la TIR del proyecto A va a ser la siguiente. Entonces, la misma fórmula que les he dado, es decir, esta de aquí, esta fórmula del BAN. Entonces, esta misma fórmula utilizamos para calcular la TIR, ¿no? Entonces, la copiamos, ¿no? Pero ¿cuál era la diferencia de la fórmula para calcular la TIR? Pues que el BAN con la tasa interna de retorno hace que el BAN sea cero, ¿no? Entonces, aquí será cero, porque el BAN es cero. Va a ser igual aquí la menos la inversión, que es 1000, más la anualidad del flujo constante que hemos hallado, que es este valor, multiplicado por la expresión de la fórmula, ¿no? Uno más, pero en vez de poner tasa de oportunidad, pues ya ponemos la tasa interna de retorno, ¿no? Reemplazamos el número de periodos y bien, ¿no? Entonces reemplazamos los valores con las variables que tenemos y calculamos esto ya esto lo podemos colocar en la calculadora, ¿no? Utilizar Solver y nos va a lanzar la respuesta que va a ser esta, ¿no? Que va a ser justamente el valor de la tasa interna de la TIR para el proyecto A, que va a ser de 10,013. Entonces, de esa forma se tiene que proceder para calcular las siguientes tasas internas de retorno y las anualidades, ¿no? Entonces, aquí ya ven un cuadro resumen, donde están aquí ya calculadas las tasas internas de retorno, las TIRs de cada proyecto y sus flujos anuales respectivos para cada uno, ¿no? Que van a ser diferentes, ¿no? Porque está en función de su BAN y también está en función de el años de vida útil, que para cada uno es diferente, ¿no? Y también tienen montos de inversión diferentes, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden calcular las anualidades y las respectivas tasas internas de retorno. Y eso es lo que nos pedía el inciso C, ¿no? Calcular eso, las TIRs de cada proyecto, ¿no? No nos han dicho nada más. Entonces, hasta ahí sería la solución del segundo ejercicio. Bien, ya para terminar y para ver si está todo claro, son las 6:37, yo creo que podemos alcanzar. A ver. Me gustaría que practiquen lo que se ha hecho, ¿no? Esto va a ser un ejercicio en clase. Me gustaría que lo hagan ahora, ¿no? Voy a estar aquí
Igual yo, para si alguien tiene alguna pregunta, esto yo lo puedo, esto yo lo voy a considerar como puntos extras, ¿no? Para las personas, o sea, hemos dicho que vamos a tener controles, ¿verdad? Esos controles van a ser los fines de semana y yo les voy a mandar también cuando hayan controles para saber cómo va. Vamos a hacer de las primeras dos guías, igual nos deben controles, ¿no? Hasta aquí en realidad, ¿no? Entonces van a hacer un control, yo creo que por las tres clases que hemos tenido, desde la primera guía que es flujo de fondos, la segunda que es el coeficientes de evaluación y la tercera que es de esta, ¿no? De ordenamiento de proyectos, ¿no? Entonces, esto va para como puntos extras. Entonces, me gustaría que lo vayan resolviendo, ¿no? Y bueno, si alguien tiene alguna duda, me dice, eh, por si no sabe o se pierde en cómo eh, resolverlo. A ver, este dice así, ¿no? Considere los siguientes proyectos con duración infinita, ¿no? No sé si ya se acuerdan qué quiere decir cuando nos dicen duración infinita. Eso, a ver si alguien me puede responder qué quiere decir cuando nos dicen proyectos con duración infinita. Y bueno, nos dan los proyectos del A al G. Ahí está la cartera de proyectos, el montos de inversión y el flujo anual, ¿no? Para cada proyecto. Y el inciso A nos pide si el costo de capital fuera del 10%, o que se refieren aquí a la tasa de oportunidad, no se vayan a confundir. Entonces, ¿cuáles escogería? ¿No? Aquí también, considerando aquí ya como no nos dicen nada, quiere decir que estamos hablando y considerando que los proyectos son independientes, ¿no? Y el inciso B, si los proyectos A, D y E fueran mutuamente excluyentes, cambiaría su opinión. Aquí ya tienen que considerar esta condición para poder elegir sus proyectos, ¿no? Ojo que en este caso no hay restricción de capital, ¿no? No les estoy diciendo que hay un monto de presupuesto asignado, ¿no? Entonces, a ver, esto lo pueden hacer si quieren entre dos, entre uno, no sé si pueden comunicarse entre parejas o si quieren lo hacen individual, ¿no? La idea es que lo puedan desarrollar, así también practican, ¿no? Esto del ordenamiento de proyectos que es un hecho que va a entrar en el examen, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, ¿alguien tiene aquí no les voy a exigir mucho, ¿no? Pueden en una hoja poner su nombre y comenzar a resolver, ¿no? Con los datos que aquí tienen, ¿no? Entonces resuelven y me lo van a enviar. Como no va a ser como es algo extra y no va a ser una tarea en realidad, ¿no? No una práctica, me lo van a mandar al correo. Les voy a mandar un correo y ahí me van a mandar en PDF la solución de este ejercicio. Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de cómo hacer esto. Oh, sí, disculpe, el flujo anual, ¿a qué más o menos se refiere? No es lo mismo que el valor actual neto, ¿no ve? ¿Cómo me podrías repetir, por favor? No te escuché muy bien. El flujo anual que muestra en su diapositiva es lo mismo que el valor actual neto, ¿sí? No, no, no. El flujo anual es los flujos que va a generar el proyecto en su vida útil, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es el flujo que va a generar por año, ¿no? Que va a ser constante, ¿no? Por eso es flujo anual. Entonces, quiere decir que esos 2.500 lo va a hacer en cada periodo indistintamente, ¿no? Si hablamos del primer periodo va a ser 2.500, el segundo, tercero, cuarto, quinto va a seguir siendo 2.500, ¿no? O sea, se va a mantener constante este valor del flujo anual, ¿no? Lo único que va a cambiar son las inversiones, ¿no? Entonces, aquí lo que tendrían que hacer ustedes primero, para darles un poco de ayuda, es calcular el BAN, ¿no? Ustedes tendrían que calcular el valor actual neto y en base a eso recién hacer el orden, ¿no? Pero para poder calcular el BAN con flujos constantes, ya hemos puesto, ¿no? Hemos hecho el anterior ejercicio, ¿no? Esto es la fórmula, si quieren, para hacerlo de manera más rápida, para calcular el BAN con flujos anuales constantes, ¿no? Donde este A que ven acá
Este A es justamente el flujo anual que en este caso les están dando de dato, ¿no? En este caso de este ejercicio que hemos resuelto conmigo, yo les da, bueno, esto teníamos que calcular para cada proyecto, ¿no? En cambio, para este caso en particular, que ya hemos, bueno, que va a ser el ejercicio en clase, ya les doy de dato, ¿no? Entonces, a este se refiere, este es el valor que tienes, tienes la inversión, tienes la tasa de oportunidad y pues ahora necesitas calcular el BAN, ¿no? Pero, a ver, alguien que se acuerde, alguien que me pueda decir qué quiere decir proyectos con duración infinita, ¿no? A eso, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Alguien que recuerde? Ya parece que no recordamos, ¿no? A ver, cuando hablamos de flujo, bueno, de proyectos con duración infinita, queremos hablar de flujos perpetuos, ¿no? Es decir, que van a ser, va a ser en realidad un proyecto con duración infinita, ¿no? Entonces, para ese tipo de proyectos que tienen duración infinita, la fórmula del BAN también se modificaba, ¿no? Entonces, les voy a ayudar en eso también, porque creo que no se acuerdan. Entonces, el BAN a una cierta tasa de oportunidad, cuando hablamos de flujos perpetuos, va a ser igual a menos la inversión más el flujo anual, vamos a ponerle anualidad, ¿sí, no? Para no confundir, ¿no? A la anualidad dividido entre la tasa de oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de flujos de proyectos de duración infinita, entonces nosotros tenemos que calcular mediante esta fórmula, ¿no? El valor actual neto, ¿no? Entonces, para que ustedes calculen el BAN, ¿no? Entonces tienen que utilizar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, que va a ser igual menos inversión más la anualidad, que es este flujo anual, dividido entre la tasa de oportunidad. Esa es la condición cuando les dicen proyectos con duración infinita, ¿no? Esta va a ser la fórmula del BAN, ¿no? Entonces, ya recordando, porque esto tiene que estar bien claro para su examen igual, porque eso puede ser una pescada. Entonces, bueno, haciendo un poco de memoria. Y ahora con esos datos, ustedes ya podrían calcular tranquilamente el, bueno, podrían hacer tanto el inciso A como el inciso B, ¿no? Pues calculan el BAN y en base a eso ya pueden eh, hacer ambos incisos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, disculpe, menciono que el costo de capital lo tomemos como costo de oportunidad, ¿no? Es otra forma de decirlo, ¿no? Costo de capital o costo de oportunidad. Es como algún sinónimo. Gracias, ¿Alguna consulta más? Auxi, ¿hasta qué hora lo tenemos que enviar? A ver, bueno, tampoco está muy largo, ¿no? Si se dan cuenta, el primero es bastante sencillo, el inciso A, el inciso B, entonces yo creo que hasta a ver, hasta hasta las 8, ¿ya? Entonces, está claro, chicos, o sea, pero nadie tiene otra duda aparte, ¿no? Sobre cómo está planteado el ejercicio. No, esto más que todo, como les digo, son puntos extra, ¿no? Entonces hasta ya diríamos 8:30, ¿ya? 8:30 para recibir. Ahorita les voy a mandar por el chat del Zoom el correo en el que van a enviar. Entonces envían este ejercicio resuelto. No importa mucho, más que todo que pongan el nombre, ¿no? Y pongan ejercicio en clase y ya la resolución, ¿no? Entonces, solo así, no les voy a exigir más cosas. Entonces, eso lo van a enviar al correo y bueno, para las personas que hagan, va a tener puntos extra, ¿no? Bien, entonces no sé si le pueden, bueno, igual esto lo voy a subir, ¿no? Al Drive. Igual, si se habrán dado cuenta, en la descripción del grupo de WhatsApp he puesto el,
el enlace del Drive, entonces, para que tengan más rápido acceso. Entonces ahí tienen las guías, tienen los videos de clase, entonces ahí pueden verlo todo, ¿no? Entonces este ejercicio va a estar en la guía también, por si no pueden sacarle screen, ¿no? Entonces eso, ¿qué más? Así, para los estudiantes que tenían problemas con matricularse a la plataforma y para entregar sus tareas, porque creo que ya para la semana que viene tienen que entregar sus prácticas, entonces me van a dar solución máximo hasta el lunes, entonces ya el lunes van a poder acceder a la plataforma normalmente, entonces igual forma pueden entrar por el link del Drive y pueden ahí descargar las guías, ¿no? Ir avanzando hasta que se les habilite y directamente ustedes ya van a poder subirlo, ¿no? Solo va a ser subir la tarea, ¿no? Para que no se vayan, para que no vayan perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, creo que no, por el tiempo, creo que no vamos a poder terminar todos los ejercicios de la guía, así que la siguiente clase vamos a terminar. Y bueno, para la subsiguiente tendrá que ser pues la práctica, ¿no? Hasta que terminemos todos los casos. Ya, entonces, por favor, una vez más, repito, ¿no? Esto me lo entregan, bueno, los que puedan hacerlo hasta las 8:30. De igual forma, son puntos extras, ¿no? No los estoy obligando, es para que practiquen. Las prácticas sí, ya, esas sí son obligatorias. Entonces, hasta aquí, esto me envían hasta las 8:30, entonces vamos a avanzar. No sé si alguno, por si acaso, le pueden mandar screenshot, pero igual voy a subirlo esto al Drive ahora mismo. Entonces, para que sepan cuál es el ejercicio, y ahora vamos a pasar al último ejercicio para terminar hoy, y nos va a quedar 2 para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, voy a esperar unos medio minuto, voy a cambiar ahorita de lámina para hacer el último ejercicio, ¿ya? Entonces, hasta las 8:30 no es muy difícil, ahorita vamos a terminar rápido el último ejercicio, ya, mejor que sea hasta las 9, ¿ya? Hasta las 9 que puedan subir su tarea de esta tareita, ¿no? Para puntos extra, entonces quizás hasta las 9 yo voy a terminar el último ejercicio ahora, que vamos a hacer el día de hoy, y la siguiente clase vamos a continuar, y esto me lo envían hasta las 9, ¿no? Ya, entonces pasaremos al siguiente ejercicio de la clase, ¿no? Para terminar. Ya. Este es, ¿no? Este es. Es prácticamente, si se dan cuenta, bueno, es el mismo tipo de problema, solo para que quede claro el procedimiento de cálculo, ¿no? Entonces, dice, considere los siguientes flujos de proyectos, duran 4 años todos los proyectos, ¿no? Entonces ahí tengo esta cartera de proyectos, tengo aquí el año cero, el flujo del año cero que sabemos que representan las inversiones, son los costos de inversión, el año 1, 2, 3, 4 y sus respectivos flujos. ¿Qué me pide? Si el costo de capital fuese del 9%, ¿cuáles se efectuaría? Si el inciso B, si el costo de capital fuese 9%, pero D, E y G fuesen mutuamente excluyentes, ¿cuáles se efectuaría? Entonces ya con esto yo tengo que resolver, ¿no? Entonces aquí tal vez va a ser un poco más largo porque son más proyectos que los anteriores ejemplos, ¿no? Entonces lo vamos a decir ya rápidamente. Tengo acá los proyectos, tengo sus inversiones, tengo el BAN. ¿Cómo estoy calculado, no? Ojo, el BAN he calculado, como ya sabemos calcular, ¿no? Entonces, en este caso, tendremos que calcular el BAN de acuerdo a los flujos que me dan como dato, ¿no? Esto puede ser un poquito más moroso, tal vez, este ejercicio. ¿Por qué? Porque vemos que aquí, en este caso, los flujos no son constantes, ¿no? Entonces, para el primer año tengo 578, 678, 778 y 900, ¿no? Entonces, ahí va a ser diferente. Entonces, va a ser un poco morosito calcular el BAN, pero calculamos el BAN como sabemos hacer, ¿no? Con esos datos. Entonces ya tengo el valor del BAN, entonces ya tengo la inversión, entonces yo puedo asignar ya orden, ¿no? De acuerdo al BAN. Veo cuál es el que tiene mayor BAN, cuál tiene el menor BAN, ¿no? Entonces el proyecto B es el primero, el de primer orden, porque tiene mayor BAN. El segundo sería el proyecto I, el tercer proyecto D, el cuarto sería el proyecto C, el quinto sería el proyecto H, el sexto el proyecto G, el séptimo sería el proyecto E, el octavo sería el proyecto A y finalmente el proyecto de noveno lugar sería el F, ¿no? Listo, ya he hecho el orden. Ahora, ¿qué hago?
tengo que seleccionar, ¿no? Entonces aquí he copiado para tenerlo más visible, ¿no? Ya más ordenado y en orden en la tabla por prioridad. Entonces, primero ejecuto el proyecto B, ¿verdad? Aquí está el monto de inversión, el monto acumulado. En este caso igual les podría decir que esta fila también no es muy necesaria, ¿no? Pero igual no estaría de más si lo pueden poner ahí, ¿no? Porque como no nos han dado un monto de presupuesto, entonces quiere decir que podemos realizarlos todos, ¿no? Entonces, más que todo esto sirve como información para saber cuál es el total que yo tengo que invertir por todos los proyectos, ¿no? Entonces, para el proyecto B es el primero, luego viene el proyecto I, luego viene el proyecto D, C, H, G, E, A y F, ¿no? Entonces, prácticamente todos, ¿no? Pero en ese orden, ¿no? En ese orden, del más rentable hasta el menos rentable. Obviamente todos son rentables, pero quiere decir que aquellos que me dan más ganancias, ¿no? De manera descendente. Entonces aquí tengo las inversiones acumuladas que van a ser las sumas y el van respectivo de cada uno de ellos que hemos calculado y el van acumulado también, ¿no? El van acumulado de cada uno de ellos. Entonces ahí hemos visto, aquí están todos los vanes y ya para igual para el van acumulado solo sumamos, ¿no? Este van más este, más este, más este, y así sucesivamente hasta tener finalmente el van, el van acumulado máximo, ¿no? Que va a ser de 5.908,74. Entonces, para el inciso A que nos decía, si el costo de capital fuese 9%, ¿cuál se efectuaría? Pues nosotros, nuestra respuesta sería esta, ¿no? Bueno, falta redactarla, pero tendría que ser efectuaríamos los proyectos B, I, D, C, H, G, E, A y F, ¿no? Ustedes me dirán, pero son todos auxiliar, claro, pero no está de más ponerlos en orden, porque como les he dicho, de acuerdo a la sustentabilidad de cada proyecto, se lo ejecuta primero, y si se lo ejecuta primero, pues se van a percibir ganancias de ese proyecto primero, ¿no? Y si son proyectos que son los más rentables al primero, pues se va a obtener ganancias desde ya, ¿no? Desde lo más antes, ¿no? Entonces no tendría sentido ponerle digamos, los proyectos A, B, C, D, así, en ese orden. ¿Por qué? Porque el proyecto A, como pueden ver, es en el octavo lugar y tiene un BAN de 339,28. Entonces no sería lo correcto poner así en desorden, ¿no? Es por eso que hay que asignarles el orden también a la cartera de proyectos. Ya, eso sería para el inciso A. Como se han dado cuenta, estuvo bien sencillo, no hubo restricción de capital. Tal vez la diferencia de que en este caso no hemos, por ejemplo, bueno, no hemos tenido, por ejemplo, los valores del BAN, ¿no? Hemos tenido que calcularlos y tal vez es un poco moroso, ¿no? Pero después es bien sencillo. El inciso B nos dice que D, E y G son mutuamente excluyentes, ¿no? Eso decía, si no me equivoco, el inciso B, ¿ve? D, I, E, y F y G son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Vamos a tener ahora tres alternativas, ¿verdad? Si yo les doy tres mutuamente excluyentes, van a haber tres alternativas. ¿Por qué? O elijo D y no hago E y G, o elijo E y no hago D y G, o elijo G y no hago ni D ni E, ¿no? Entonces, por eso es que van a haber tres. Entonces, vamos por la primera alternativa. Vamos a elegir D y no vamos a hacer ni E ni G, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir el orden? No hay restricción de capital, ¿no? Ojo. Entonces, aquí yo puedo hacer todos los que pueda menos E y G, ¿no? Entonces vemos por el orden que tenemos y vamos asignando prioridad por el BAN, ¿no? Entonces primero va a ser el proyecto B, luego va a ser el proyecto, primero va a ser el proyecto B, luego va a ser el proyecto I, luego va a ser el proyecto D, el C, el H, el A y el F, ¿no? Ponemos los montos respectivos de inversión de cada uno de ellos, la inversión acumulada, que no olviden que es la suma de estos dos, ¿no? Hay que sumar. Y ¿qué más? Hago la suma, calculo la inversión acumulada, el BAN también, coloco de cada uno y y calculo el BAN acumulado, ¿no? Que sería la suma de estos dos, ¿no? Que también es importante recordar. Hago la suma y voy a tener el BAN acumulado. Y ese procedimiento lo tengo que hacer de la misma forma hasta que finalmente voy a llegar al BAN acumulado máximo, ¿no? Que va a ser estos
2.193,93, ¿no? dólares para la primera alternativa. Ahora voy a la segunda, ¿no? ¿Cuál va a ser la segunda? Pues va a ser elegir E y no considerar ni D ni G, ¿no? Entonces, eso hacemos. Entonces, dentro de esta lógica, y de acuerdo a mi cuadro anterior donde yo he asignado las prioridades, pues va a venir el proyecto B, luego va a venir el proyecto I, luego va a venir el proyecto C, el H, el E, el A y el F, ¿no? Entonces, listo, con eso yo voy a poder poner aquí, coloco las inversiones respectivas de cada uno de ellos, calculo la inversión acumulada, sumando, ¿no? Como ya hemos dicho, y pues tenemos la inversión acumulada final, ¿no? Que es importante para saber cuál va a ser el costo acumulado de inversión que vamos a necesitar para realizar esos proyectos, ¿no? Aquí está el BAN, colocamos el BAN cada uno respectivamente y también lo sumamos hasta calcular el BAN acumulado, que para este caso va a ser de 5.033,11, ¿no? Pasamos a la siguiente alternativa. Finalmente, aquí tenemos finalmente el proyecto. Bueno, la tercera alternativa va a ser elegir G y no vamos a hacer ni D ni E, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, igual hacemos nuestro ordenamiento respectivo, ¿no? Y va a ser B, I, C, H, G, A y F, ¿no? Ellos van a ser los elegidos dentro de esta tercera alternativa, ¿no? Colocamos sus inversiones, calculamos la inversión acumulada, ¿no? Los vanes igual respectivos de cada uno, sumamos y bueno, del mismo procedimiento tenemos cuál es el valor de el van acumulado para esta tercera alternativa y va a ser 5.051,31. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es de este, para el inciso B, ¿no? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Bueno, habríamos que ver, ¿no? Habría que ver. Podemos ver que la primera alternativa me genera un van acumulado máximo de ¿cuánto? De 5.193,93, ¿no? La segunda alternativa me genera un van acumulado de ¿cuánto? De 5.033,11, ¿no? Y la tercera alternativa me da 5.051,31. ¿Cuál es la que me genera mayor van acumulado? Pues la primera alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta del inciso B? Se eligen los proyectos, en este caso sería B, I, D, C, C. Aquí está. Entonces serían los proyectos B, I, D, ¿no? C, H, A y F, ¿no? En ese orden, ¿no? Esos serían los proyectos que se van a elegir para este caso, ¿no? Y bueno, obviamente ahí ponemos también como respaldo, ¿no? ¿Cuál es el van acumulado máximo que se alcanza eligiendo esta alternativa de proyectos, ¿no? Que va a ser justamente los 5.193,93. Y listo, ya hemos resuelto este otro ejercicio, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, no es difícil, es bastante sencillo. Ahora, ahí quedamos, ¿no? Voy a ver la hora. Sí, ya es hora. Para la siguiente clase, vamos a terminar estos ejercicios. Vamos a hacer dos tipos más de ejercicios que va a ser fuentes atadas y lo que es la programación lineal, un ejemplo, ¿no? Para que sepan cómo realizar el orden de proyectos de acuerdo a la programación lineal. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Bueno, voy a ver si
Ah, ya, está bien, no hay preguntas. Ya, entonces no se olviden, antes de acabar, eh, no les he mandado al correo en el que me van a enviar este, esta tarea, ¿no? Como puntos extra. Entonces ahorita les estoy mandando por el chat del Zoom para que en ese correo, por favor, me envíen esta tareita, este ejercicio. Ya, entonces, como no hay preguntas, entonces aquí vamos a acabar, ¿no? Aquí vamos a acabar y pues si surgen dudas después, igual me van a decir nomás si hay algo que no se ha entendido. Bien, a ese correo que les acabo de enviar al chat del Zoom, por favor, cópienlo y ahí me tienen que enviar, por favor, su tareita de ahora de este ejercicio. Es sencillo, por favor, es para practicar y también a mí me va a servir para ver si me están entendiendo o si hay confusiones. Bien, entonces, como no hay más preguntas, entonces aquí acabamos. Nos vemos la siguiente clase, el siguiente viernes a las 5, ¿ya? Para concluir. Buenas noches a todos y que descansen. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, que les vaya bien.